Vamos a hablar un poquito del síndrome intestino corto, entonces. El síndrome intestino corto ocurre cuando una extensión del intestino se reduce considerablemente. Esto tiene sus criterios. ¿A qué nosotros nos referimos con criterios? Que se hable de que el intestino tenga menos de 200 centímetros, ya sea de yeyuno y ilion o solamente yeyuno. ¿Está bien? Ahora, hay otras clasificaciones funcionales, como por ejemplo es que se puede todavía no considerar un síndrome intestino corto cuando tenemos 60, 70 centímetros de intestino, pero el colon está conservado. O sea, específicamente, ¿qué parte del colon? O sea, que la transición, la válvula ileocecal. Porque la válvula ileocecal es como una canilla, que es justamente la que regula el flujo. Si hay válvula ileocecal, el contenido puede estar más en contacto con la mucosa o el epitelio, mejor dicho, del intestino delgado para ser absorbido. En cambio, si no tenemos válvula ileocecal, el contenido pasa directamente al colon, por lo cual ustedes ya le expliqué, saben que el colon solamente puede absorber hasta 1500 de líquido. Entonces ahí nosotros tenemos los síndromes de mala absorción. O sea, esas son dos cosas que yo quiero que entiendan. Por definición es menos de 200 centímetros y por las definiciones fisiológicas creo que es hasta 50 o 70 centímetros de intestino delgado con válvula ileocecal. Entonces, para hablar de para hablar de una aplicación, una definición funcional es cuando la capacidad de absorción intestinal es insuficiente y da como resultado manifestaciones clínicas como la diarrea, deshidratación y desnutrición. En adultos, la causa más común de intestino corto es la isquemia aguda de mesenterio, eso vamos a dar un poquito más adelante, neoplasia maligna y enfermedad de Crohn. Como estuvimos hablando en la clase pasada, la enfermedad de Crohn es una enfermedad catastrófica. Si nosotros podemos, preferentemente no vamos a operar, lo vamos a manejar con tratamiento médico porque el acto quirúrgico en una enfermedad de Crohn causa más bridas y herencias, lo que va a causar más síndromes obstructivos. Y en estos síndromes obstructivos vamos a terminar resecando gran parte del intestino. Y acuérdense que la parte principal donde afecta Crohn es el ilion terminal. Y cuando hay resección del ilion terminal, sí se debe resecar también, como en bloque, la válvula ileocecal. Entonces ahí nosotros perdemos esa canilla que va a estar cerrada en ciertos momentos de la actividad funcional la actividad motora del intestino. Entonces vamos a tener menos tiempo para que el líquido entre en contacto con el epitelio intestinal. El 25% de los defectos acumulativos de las múltiples cirugías de resección, estos se observan en pacientes de enfermedad de Crohn y en pacientes de pediátricos los más comunes son síndrome de atrofia intestinal, vólvulo y enterocolitis necrosante. La fisiopatología. Por lo general, se tolera la resección de hasta más del 50% del intestino delgado desde el punto de vista funcional. Se origina el déficit de absorción cuando se reseca más o menos el 80% del intestino. Y en adultos que carecen de colon funcional, la dependencia de la nutrición parenteral es de por vida, con 100 centímetros de intestino delgado. Acá ustedes tienen que saber también una cosa. La nutrición parenteral no es, vamos a decir, es buena por poco tiempo. ¿Y cuál es ese poco tiempo? 15 días, más o menos. Después ya causa muchos trastornos metabólicos, como por ejemplo hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia e incluso una insuficiencia hepática. Entonces, la nutrición parenteral no es una buena opción a largo plazo. Que con el colon intacto, pacientes pueden incluso no depender hasta con 60 centímetros de intestino residual. Imagínense justamente lo que les estoy contando. Colon intacto con válvula ileocecal, 60 centímetros puede tener el paciente y no va a ser dependiente de la nutrición parenteral.
No es solamente el intestino residual que se debe tomar en cuenta, sino también la funcionalidad del colon en su capacidad absortiva, ya que posee la capacidad de absorber grandes cantidades de líquidos y electrolitos y también absorbe ácidos grasos de cadena corta. Se piensa que con una válvula ileocecal intacta es mejor la absorción, ya que retrasa el paso del quimo a través del intestino delgado al colon y por lo tanto prolonga el tiempo de contacto del quimo con la mucosa, por lo que hay mayor absorción. Y por último, el intestino residual sano disminuye la gravedad de la absorción deficiente. La resección del yeyuno se tolera más que la del ilion y este es porque se encuentra la absorción de las sales biliares y la vitamina B12, cosa que ya estuvimos hablando nosotros en la clase pasada. Y recalcando nuevamente lo que les estoy diciendo ahora. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un síndrome intestino corto? Cualquier factor que pueda causar una resección masiva. Longitud menor de 200 centímetros de intestino delgado, ausencia de la válvula ileocecal, ausencia del colon, enfermedad del intestino residual, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, acuérdense, enfermedad saltatoria, resección del ilio y la adaptación compensadora post-recepción recién ocurre a los 1 o 2 años. Imagínense lo que es 1 o 2 años, el paciente tiene diarrea, se desnutre, se deshidrata, nunca pasa un periodo bueno en este periodo de adaptación. Este periodo se acompaña con disminución de volúmenes y frecuencia en las defecaciones, incrementos en la capacidad de absorción de nutrientes y disminución de la dependencia de nutrición parenteral. El paciente de a poco va adaptándose a su nuevo sistema de absorción. En las primeras etapas, como dice la diapositiva, va a tener mayor volumen vamos a decir, residuo intestinal, pero ese residuo va a ser casi todo líquido. Pero ¿qué pasa? A medida que el cuerpo se va adaptando a los volúmenes, va a ocurrir justamente ese proceso de que, vamos a decir, si el paciente tuvo diarrea, es un paciente que tuvo una resección intestinal y en su periodo de adaptación tiene diarrea unas 10, 15 veces al día, en ese periodo de adaptación el paciente va a disminuir la frecuencia de sus deposiciones diarreicas y también va a ir acompañando de disminución de volumen, o sea, a medida que va a ser menos frecuente y va a ser más pequeña la secreción. ¿Cuándo ocurre este proceso con éxito? Cuando los pacientes son capaces de independizarse de la nutrición parenteral. Ahí nosotros decimos que el periodo de adaptación está completo, que el paciente ya no necesita algún análogo para la motilidad intestinal, como por ejemplo la somatostatina o la metoclopramida, ¿sí? Ya no perdón, la simeticona y todo eso. Los pacientes con resección masiva, la absorción deficiente se exacerba debido a la hipersecreción de ácido gástrico relacionado con la hipergastrinemia que persiste hasta los 2 años postquirúrgico. Bueno, acá ¿por qué nosotros hablamos de hipersecreción gástrica? Porque acuérdense que el ácido va a ir rompiendo de a poco el quimo. Entonces, si tenemos mayor cantidad de ácido, como justamente ocurre en el síndrome post-resección, más el quimo se va a partir. ¿Entienden? Acá en este caso, obviamente, si tuviéramos todo el intestino normal, ese quimo ya se iba a terminar de digerir pasando apenas el ilio, ¿sí? Pero como no tenemos el intestino tan alargado, el quimo tiene sus partes en el intestino donde se absorbe. Por ejemplo, la vitamina B12, los ácidos grasos, cada uno tiene su sección. Y el que absorbe más volumen es el ilion. Entonces, si no hay ilion, el yeyuno va a absorber lo que tenga que absorber y el resto del líquido va a pasar directo. ¿Me entienden? La carga aumentada de ácido llega al duodeno, inhibe la absorción de diversos mecanismos, incluida la inhibición de enzimas digestivas, por lo cual los cuales funcionan mejor con medios alcalinos. El tratamiento
Primero, tratar la causa que llevó a la resección intestinal. Por ejemplo, si es una enfermedad de Crohn, empezar a tratar la enfermedad de Crohn. Reposición hídrica y hidroelectrolítica, justamente por la pérdida masiva que tenemos de líquido intestinal. Antihistamínicos tipo H2 y bomba de protones para reducir la secreción gástrica. Los antihistamínicos van a dar el próximo año, pero el ejemplo que se utiliza es la ranitidina, aunque ya casi no se comercializa. Y el IVP mayormente conocido, o sea, mundialmente conocido, es el omeprazol. Al inicio, cuando se supera el... Ah, no, esta parte yo no les voy a tocar por el próximo año que se va a dar, perdón. Estas son técnicas para ayudar. Y yo ya les di intususcepción. Creo que sí, ya dimos intususcepción, ¿verdad? ¿O no? Chicos, ya dimos intususcepción. Creo que el grupo que expuso recién habló de eso. Recién hablaron. Sí, recién hablaron de esto. Entonces vamos a asumir que ya dimos. Intususcepción todavía no dimos. La vez pasada nomás explicaste qué era porque un compañero preguntó qué era. Ah, bueno, entonces vamos a hablar de la intususcepción. Es un trastorno del segmento del intestino que se introduce dentro de la luz proximal, de un segmento de la luz proximal del intestino. Se ve casi siempre en la población pediátrica, ya que el ciego se imagina sobre el ilion. Eso sí, ustedes tienen que saber, la intususcepción más frecuente es iliocólica, ¿sí? Vamos a decir que es como, a ver qué ejemplo le puedo dar. Es como no sé si, o yo soy muy vieja, no sé si conocen el Pac-Man, el jueguito Pac-Man. ¿Alguna vez ya escucharon del Pac-Man? ¿Sí? Sí, Bueno, profe. vamos a decir que el ciego es el que va a comer y el ilion es el que va, o sea, la filita de bolitas que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Se sube, cabalga encima de lo que sería el ilion terminal, entonces da esa característica. Ahora, ¿por qué en los niños es frecuente? Esto tiene muchísimas etiologías. Tumores, divertículo de Meckel, motilidad, ilio, ciego con falta de fijación. O sea, hay muchas cosas de qué hablar, por ejemplo, cuando hablamos de intususcepción. Ahora, ¿qué es lo que tienen que saber? Es que la intususcepción es frecuente en niños, pero en adultos no. Nosotros no solemos ver intususcepción y cuando vemos intususcepción rápidamente asociamos a procesos malignos, a tumores del estroma gastrointestinal, que es el más frecuente. Entonces, en los adultos es menos frecuente, suele ser maligno hasta la mitad de los casos. Hay dolor abdominal intermitente junto con signos y síntomas de obstrucción intestinal. Los signos y síntomas de la obstrucción son obstrucción alta. ¿Está bien? No se olviden, la intususcepción va a dar síntomas de obstrucción intestinal alta. A veces es nada más un hallazgo casual, incluso se entra con un diagnóstico diferente y ¡pum! Nos encontramos con una intususcepción. Uy. Acá tienen la imagen, justamente vean, ¿sí? Es como más o menos el ciego come o digiere o cabalga sobre lo que es el ilion terminal y ahí vemos en la imagen cómo se observa. Esta es un buen ejemplo gráfico de cómo ocurre la intususcepción, ¿sí? Y estos son signos tomográficos. La intususcepción, el tratamiento, lo que ustedes tienen que saber, es un hallazgo casual, no suele ser frecuente. Sí, se puede diagnosticar por tomografía y el tratamiento es una hemicolectomía derecha, o sea, tiene que salir el ciego, el ilion terminal y la válvula iliocecal. Bueno, por lo menos algo cortito les quiero dar todavía. Yo sé que están cansaditos. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto no es...
Hablemos un poquito, un tema por lo menos de patología colorectal. Hablemos del prolapso rectal. Es una saliente circunferencial del espesor total del recto a través del ano. Lo que ustedes tienen que saber es que se cae cae lo que sería la mucosa rectal, ¿sí? Puede ser de primer grado, prolapso completo o prosidencia. Prosidencia es cuando está totalmente afuera y ya no puede ser reintroducido. El prolapso interno se imagina dentro de la pared rectal, pero no sale y sería mejor descrita como una intususcepción interna. El prolapso mucoso es una saliente de espesor parcial que se relaciona con una enfermedad hemorroidal que por lo general se trata por medio de bandas o hemorrectomía. Y en adultos se ve justamente mayormente en mujeres en proporción 6:1. ¿Por qué vemos más en mujeres? Por la debilidad del piso pélvico. El piso pélvico es el que está relacionado a esta patología. ¿Y por qué las mujeres tenemos ese problema? Porque las mujeres pasamos por una parte fisiológica cuando están embarazadas que se llama parto. Cuando la mujer tiene un parto, el piso pélvico debe adaptarse para expulsar la cabeza del bebé, o sea, en realidad para expulsar al bebé. Entonces, ¿qué pasa? Se elonga, se estira y va perdiendo su fuerza. Entonces, por eso hay prolapsos rectales mayormente en mujeres, porque el piso es débil, no tiene cómo sujetar. La prevalencia se relaciona con la edad y siendo el pico máximo a los 70 años. ¿Cuáles son los síntomas? Hay tenesmo, o sea, hay dolor a la defecación, sensación, de expulsión incompleta por el ano. El paciente se queda como que el tejido o algo cuelga de su zona anal y trata de estirar. Lo que normalmente suelen hacer es tratar de estirar con papel higiénico, con toallita, con todo lo que ustedes se pueden imaginar, pensando que es materia fecal, pero no es materia fecal, es esa mucosa prolapsada. Sensación de evacuación incompleta justamente porque siente que hay algo dentro del ano todavía y la expulsión de tejido con capacidad o no de reducirse. En el mejor de los casos, el mismo paciente puede reducir su prolapso y en el peor de los casos no puede reducir y se puede quedar atascado a nivel del ano. Doctora, disculpe, Sí. ¿usted me está proyectando? Porque no me aparece nada. ¿No aparece nada? No. Por Dios. Ahí sale. Ahora sí. Sí, profe. Ahí sí sale. Dios mío, perdón. Gracias, doctora. Bueno, entonces, la saliente suele acompañarse con un exudado de moco, que es justamente ese moco, ese tejido que se produce para lubricar la mucosa anal. Los individuos también refieren múltiples molestias funcionales, desde incontinencia, diarrea, estreñimiento o obstrucción a nivel de la desembocadura. De todos estos síntomas, el más frecuente, o sea, lo más frecuente es justamente el estreñimiento y la obstrucción. El paciente siente que hay algo ocupando su canal anal, entonces por eso tiene miedo a las defecaciones. Entonces acá hay un gran dilema, porque los prolapsos rectales a veces forman fecalomas, pero no es porque hay problemas en la motilidad del colon ni nada de eso, sino que la materia fecal queda estancada y el colon sigue absorbiendo agua, entonces la materia fecal se vuelve pétrea y dura, entonces se queda totalmente impactada y eso es muy difícil de remover cuando justamente tenemos un prolapso rectal. Esto no vamos a tocar nosotros este año, tampoco esto. Pero así, como se ve en esta imagen, es lo que nosotros vemos el prolapso rectal. Si ustedes se dan cuenta en esta imagen, nosotros vemos que lo que es el recto se encuentra en su lugar, o sea, lo que es la serosa, la muscular, todo está en su lugar. Pero lo que nos muestra la imagen es esa proyección hacia abajo de la mucosa. ¿Sí? Acuérdense, la mayor parte de los prolapsos rectales son mucosos.
¿Está bien? Acá, por ejemplo, vemos una prosidencia, o sea, esto es muy grande, va a ser completo. Estas son técnicas. Y por último les quiero tocar un poquito el vólvulo. El vólvulo es una torsión del intestino sobre su eje. Y cuando hablamos sobre su eje podemos hablar de un eje de 180 grados o un giro completo de 360, así como una circunferencia, como un círculo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos eje, o sea, vólvulo sobre un eje de 180, normalmente tenemos obstrucción en asa cerrada, o sea, se bloquea los dos cabos, tanto el proximal o el afluente, y el distal, ¿sí? Que es la parte final. Entonces, ¿qué hace como una obstrucción en asa cerrada? Pero ¿qué pasa? No está comprometida la parte vascular. En cambio, cuando tenemos un vólvulo a 360, es como si fuera que gira completamente y hace como una torsión de su mesenterio. El 90% de los casos son del vólvulo del sigmoides, porque es más frecuente en el sigmoides que en cualquier otra parte del colon, porque el sigmoides no tiene una fascia de coalescencia. El sigmoides no está unido a lo que es el parieto cólico o la envoltura peritoneal del retroperitoneo, ¿sí? Solamente él está con su meso. Entonces, para él es fácil volvular porque no tiene un punto fijo. O sea, en realidad tiene dos puntos fijos, pero el resto de él es libre. Menos del 10% el ciego y el colon, esto también depende, el ciego si no tiene fascia de coalescencia, y el transverso si el ángulo hepático y el ángulo esplénico no están tan bien sujetados, ¿sí? El vólvulo puede reducirse de forma espontánea, pero con mayor frecuencia causa obstrucción intestinal y puede progresar al estrangulamiento, gangrena y perforación. Todo lo que ya sabemos de obstrucción intestinal puede llegar a ocurrir en un vólvulo. El estreñimiento crónico suele originar un colon redundante, esto quiere decir un colon grande, donde sus paredes ya están totalmente dilatadas, ¿sí? Entonces, ese tipo de colon es fácil de que volvule. ¿Por qué? Porque se llena de aire y líquido y por el peso, justamente, y el peristaltismo, ¡pum!, puede girar y torcerse. ¿Cuáles son los síntomas del vólvulo? Tienen distensión abdominal, náuseas y vómitos. Pueden llegar a progresar con rapidez cuando tenemos dolor e hipersensibilidad abdominal. Con fiebre, ustedes ya tienen que pensar que esa obstrucción ya se complicó. En realidad, los hallazgos, cuando nosotros hablamos de una obstrucción intestinal complicada, es justamente, aparece un dolor intenso, hay cambios en la semiología abdominal, el abdomen de ser globuloso sigue siendo globuloso, pero ya es tenso, poco depresible y doloroso, o sea, hay signos de peritonitis y normalmente los pacientes taquicardizan y hacen fiebre. Eso es indicativo de que la obstrucción intestinal se complicó. Justamente, uno de los síntomas acompañados es la leucocitosis, que indican gangrena y perforación, y en algunas ocasiones el enfermo refiere antecedentes prolongados de síntomas de obstrucción con distensión intermitente, lo que sugiere un vólvulo intermitente. El vólvulo del sigmoides se diferencia del vólvulo secalo del transverso por su imagen típica. Esto es un poco de lo que vamos a tocar el próximo año en clínica quirúrgica, pero lo que yo quiero que ustedes sepan es que el vólvulo del sigmoides es el más frecuente, es el que da la imagen en grano de café, ¿sí?, en la radiografía y, como les explico, siempre el vólvulo del sigmoides, su vértice va a estar en el lado contralateral, ¿sí? Acá vemos una imagen, ven el vólvulo del sigmoide, el sigmoide totalmente dilatado, ¿sí? Está bien vascularizado todavía, pero el gas y el líquido pueden llegar a la perforación. En este caso no va a haber una isquemia, sino que se va a perforar y vamos a tener una peritonitis fecal.
El volvulor cecal resulta de la falta de fijación del colon derecho y en la mayor parte de los casos la rotación se produce a través de los vasos, por los vasos ileocólicos dañando rápidamente la parte vascular. Acuérdense ustedes que el colon izquierdo tiene la vascularización de la mesentérica inferior, pero de sus últimas, o sea, de sus ramas. Acuérdense que el colon derecho es de la arteria iliobiseco-apendiculares, ya es una arteria mucho más pequeña, entonces la irrigación no les digo que es menor, pero por donde llega es una superficie pequeña, entonces apenas volvula corta muy rápido el flujo. El 10 al 30% del ciego se pliega sobre sí mismo una basculación cecal. La diferencia del volvulo cecal es que van a verle como un bebé, como un feto, o es la famosa imagen de riñón. Esto vamos a tocar nosotros el próximo año. Y el volvulo del transverso es el más raro de todos. La imagen en radiografía es similar a la del volvulo del sigmoides. Ocurre justamente, como les dije ya hace rato, por la falta de fijación del colon de los dos ángulos, ya sea el esplénico y el hepático. También es causado por el estreñimiento crónico causado por el megacolon. Eso vamos a tocar la próxima clase cuando hablemos de megacolon primario y megacolon secundario. Y hasta acá. Los tres volvulos, síndrome intestino corto e intususcepción. Son temas cortitos. No les voy a... Y hay prolapso también. Son temas cortitos, pero no son complicados. Tienen que entender nomás el mecanismo por el cual ocurren y ahí ya van a entender todo. Los volvulos son difíciles de diferenciar, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es el porcentaje y por qué ocurre cada volvulo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, una pregunta, algo? De mi parte, yo entendí todo, doctora. ¿Entendieron todo? ¿Estuvo bien explicado? Sí, profe. Sí, pero Sí, profe. Bueno, yo ya les puse la asistencia de hoy. Todos están presentes, creo que todos estamos, porque me figuran 64 personas, creo. Entonces, no, 50 y algo me figuran. Pero hace rato estaban más, creo que fueron saliendo. Y bueno, chicos, nos vamos a encontrar en la próxima clase, ¿sí? Sí, adelante, doctora. Yo tengo Alguien una alzó su duda, manito. doctora. ¿Cuáles son los temas que todavía nos faltan desarrollar contigo? Conmigo, para el segundo parcial. Híjole. Si yo no estoy tan mal, doctora, el segundo parcial es todo lo que son enfermedades inflamatorias, enfermedades colónicas anorrectales y ¿qué más podrían? Y obstrucción intestinal. Doctora, y el tema de patologías biliares también tenés que desarrollar, ¿verdad? Sí, pero ese no sé si vamos a desarrollar para este segundo parcial o para el tercer parcial. Voy a hablar con el doctor Diego, porque que entre patología biliar con esto es demasiado largo. Porque si se da patología biliar, se tiene que dar páncreas. Sí o sí se tiene que dar páncreas. ¿Me entienden? Y páncreas es muy largo. Déjenme voy a hablar con el doctor Diego y por mi parte, yo quiero que este segundo parcial entre, o sea, lo que a mí me corresponde, que sería obstrucción intestinal, alta y baja, enfermedad de Crohn, fístulas, síndrome intestino corto, intususcepción, prolapso, vólvulo, acá también tramea colon, Ogilvy, enfermedad piramidal, perdón, enfermedad pilonidal, gangrena de Fournier y enfermedad anorrectal. O sea, largo es. Yo no sé qué están teniendo con el doctor Diego. Con el doctor Diego vimos hemorragias alta y baja y enfermedades esofágicas. Y sí, y si no estoy tan mal, doctora, porque ya llevamos unos años enseñando,
Les va a faltar lo que es la parte de úlcera, divertículos esofágicos y cáncer de esófago al doctor Diego. Los O sea, más o divertículos menos, también ya dimos la clase pasada con él. ¿qué ya dieron? Los divertículos esofágicos. Ah, bueno, entonces falta cáncer de esófago, cáncer de estómago y úlceras. O no sé si él metió A en hemorragia y a mí lo que me metió. dijo el doctor es que los tumores hepáticos y compañía van a quedar para el tercer parcial. Yo no No, entiendo si... y eso pues es lo correcto, doc, porque si vamos a tocar todo lo que es hepatobilio páncreas, debe entrar en el tercer parcial y no mezclar con la parte de gastro. ¿Me entienden? Ok, doctora, porque según él me dijo, vos tenías que desarrollar vía biliar, enfermedades de Crohn y colitis ulcerosa. Entonces, como vos ahora nos estás diciendo, yo creo que mejor ustedes se ponen de acuerdo y después si nos pueden comunicar cómo Claro, quedan al claro, final. pero lo que sí tiene que ocurrir es que ustedes tienen que rendir su segundo parcial antes de terminar el semestre. Sí, en junio. Sí o sí En en junio. junio. Exactamente, doc. Y de mi parte, yo creo que yo necesito una clase más nomás. Sí, voy a dar todo lo que corresponde a la parte de gastro. Y yo creo que el doctor Diego, así como me están diciendo también, una clase nomás necesita. Sí, al cáncer de esófago nomás ya le falta, me dijo. Bueno, entonces me voy a poner en contacto con él, voy a hablar con él y que este parcial sea netamente gastrocolón. Está bien, doctora. Dale, dale. Está bien, chicos. Bueno, les dejo descansar. Vayan a dormir, que mañana es otro día.